Ya está. Hola, buenos días a todo el mundo. En nombre de La Salle y de Canal CEO, bienvenidos a nuestro último evento antes de las vacaciones y del stop del verano. Hemos disfrutado estos últimos meses y descubierto lo que han sido los nuevos La Salle Canal CEO en online. Ha sido un experimento precioso en el que hemos aprendido muchísimo. Y hoy nos encontramos ya en el último con un ponente de lujo, como siempre tenemos, aprendiendo y disfrutando. Hoy Luis Pardo Céspedes, de la mano de Noemí Boza, de Canal CEO, que siempre nos hace muy ameno nuestro evento, y con la introducción de Josep Miquel Piqué por parte de La Salle como director de internacionalización, empresa y presidente de Tecnova. Gracias a todos y empezamos ya. Josep, adelante. Pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer desde aquí. Yo estoy en el campus de hecho estoy estrictamente en mi oficina del Parque de Innovación de la SE de Tecnova, que como sabéis es el parque que tenemos dentro del campus universitario, donde damos apoyo a la creación de empresas de base tecnológica de nuestros alumnos y antiguos alumnos a partir de la tecnología de nuestros grupos de investigación. Y la verdad es que hoy, justamente con Luis Pardo, vamos a tener el gran placer de estar con él y de estar con él digitalmente, pero estamos con él espiritualmente, porque al final este va a ser seguramente uno de los debates que vamos a tener a lo largo de su conversación. Estos días de confinamiento físico y de distancia social, yo nunca me he sentido tan cerca de la gente. Lo digo, cercanía digital. Lo digo porque seguramente una de las paradojas que vamos a tener en este New Normal es que hasta ahora daba la sensación que si no estamos cerca físicamente, no estamos con las personas. Lo que sí que es cierto es que las confianzas seguramente se han establecido presencialmente, pero una vez ya tienes una confianza presencial, la puedes digitalizar. Seguramente el debate es cómo puedes digitalizar, cómo puedes naturalizar una confianza digital más allá de la encriptación o del código. Pero en cualquier caso, lo oportuno de hoy es que tenemos una persona, un directivo de una multinacional para mí de referencia mundial, una multinacional que le tengo mucho cariño, primero porque ha sabido crecer absorbiendo empresas líderes en cada uno de los países para dar servicio a las pymes. Eso no es simple, porque una cosa es crear un software genérico para todo el mundo igual en el mundo, y la otra cosa es decir, no, cada país tiene su ámbito y después han sabido crecer y armonizar desde el bottom-up, ¿no? desde la realidad, desde la realidad de las pymes, de la realidad de las empresas que necesitan software de solución para poder realmente monitorizar toda esa información y todos sus datos, no solo económico-financieros, sino de comunicación y demás. Lo importante del día de hoy es que hablamos de humanismo digital, y la verdad es que hablamos de humanismo digital con un directivo que es me vas a permitir, Luis, que eres un directivo rara avis, porque eres directivo, pero tienes tiempo, o no tienes tiempo y escribes. No digo tienes tiempo, seguro que no tienes tiempo. Por tanto, escribes, reflexionas y das luz, y por tanto intentas que tus reflexiones no solo sirvan para ti, que eso es una muestra de generosidad, sino las compartes trasladándolas en forma de libro, y lo digo porque lo digo desde la universidad. Todos sabemos cuánto cuesta escribir un libro, todos sabemos cuánto cuesta escribir un paper, un documento, porque no es escribir para transmitir, es escribir para dar modelos, reflexión y acción. Por tanto, desde La Salle, un gran placer hacer este último Canal CEO de encuentro que nos va a servir para cerrar esta temporada. Eso no quiere decir que no volvamos, y obviamente volveremos después del verano, pero en cualquier caso, un placer estar, y Noemí, te doy la palabra, pues claramente, pues dando la oportunidad de escuchar a Luis y de, sobre todo, a profundizar un poco más sobre este humanismo digital y cómo la gestión y el management va a ser vinculado en esta nueva dimensión. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias, Isa, y gracias, Josep Miquel, por esta introducción y por apoyar los desayunos de Canal CEO desde hace ya mucho tiempo. Efectivamente, esperamos reanudarlos, si la situación sanitaria lo permite, en septiembre, en esa fantástica aula magna, pero también hemos estado aprendiendo tanto que creo que nos vamos a ir a un formato híbrido, a un formato en el que vamos a estar en
en el aula magna, ojalá que podamos, pero que también vamos a intentar compartir en digital, porque hemos llegado realmente a muchas personas durante este periodo de confinamiento desde Canal CEO, que como sabéis, los que os conectáis por primera vez o los que escucháis esta conversación que vamos a tener y que se está retransmitiendo en YouTube, pero que también vamos después a ir difundiendo en canalceo.com. Para los que no lo sepáis, pues en Canal CEO lo que hacemos es difundir contenidos sobre liderazgo, difundir contenidos para personas que quieren crecer profesionalmente y siempre de la mano de personas que nos tienen mucho que aportar por su trayectoria, por su conocimiento. Y la verdad es que en este caso, bueno, os recuerdo, eso sí, que no se me olvide, os recuerdo que hay un hashtag, el hashtag Lasalle Canal CEO Frases de Valor, que seguro que con las frases y la conversación con nuestro invitado va a dar lugar a frases de valor, así que no perdáis la oportunidad de compartir los que queráis en redes y por supuesto también os avanzo que el chat está a vuestra disposición, que yo iré haciendo la entrevista a nuestro invitado de hoy, pero que al final dejaré siempre dejo unos minutos para poder trasladarle a nuestro invitado algunas de las cuestiones que yo no haya realizado y que vosotros en el chat podáis trasladar. Pues os cuento cosas, porque siempre antes, es verdad que hoy Josep Miquel Piqué ha hecho un avance de nuestro invitado, pero sí que me gustaría que conocierais algo mejor para después entender toda su visión de las cosas sobre las que vamos a conversar. Me gustaría que le conocierais algo mejor. Luis, buenos días. Sé que no te va a gustar que sea muy largo esta presentación, pero debo hacerla, ¿vale? Porque Luis es licenciado summa cum laude en Dirección y Administración de Empresas por la European University. Luis Pardo completa sus estudios después con diversos MBAs, posgrados, en IES, en EADE, en ESADE, en ISDI también. Tiene una amplia trayectoria en multinacionales y se incorpora a SAGE en 2001. SAGE, como sabéis, es compañía líder mundial en software de gestión para empresas, ocupa diversos cargos hasta que en 2014 fue nombrado CEO para España y para Portugal. Entre los numerosos reconocimientos, una de las cosas que me ha llamado la atención es que destaca, y nos gusta especialmente porque estamos en Canal CEO, que fue reconocido como premio al CEO del año por el diario La Razón, fue en 2017, también medalla de oro al mérito del trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y también Luis Pardo Céspedes es actualmente presidente de la International Madrid Business Club y también presidente de la Cámara de Comercio Británica en España. Luis lleva trayectoria en multinacionales, pero hay una cosa que es verdad y que introducía, que es curioso, que introducía Josep Miquel Piqué sobre esa afición por la lectura, porque os voy a decir que bueno, afición y productividad, porque tiene muchísimos libros ya, ¿no? En 2016 publica su primer libro, El ABC del Autónomo, Guía Práctica para Planificar, Financiar y Gestionar tu propio negocio, pero después sigue con otros libros como La empresa en España, Objetivo 2020, también otro sobre internacionalización, claves y buenas prácticas, y también uno de nuevas tendencias en gestión pública. Y ahora ya sí, su último libro, Viaje al centro del humanismo digital, sobre el que también hablaremos. Y os voy a confesar una cosa, es la primera vez que entrevisto a Luis y cuando recibí el guión, le pregunté a la persona pues, que está gestionando Canal CEO, que es Elena y que nos acompaña hoy también, le pregunté, oye, ¿cómo es Luis? Tengo ya el cuestionario y tal. Y Elena, no te enfades, voy a confesarlo. Elena me dijo, Noemí, no te preocupes, es un hombre que siempre está sonriente y además mira sus redes porque publica cosas muy interesantes. Entonces, efectivamente me lo dijo Elena y al minuto me fui a LinkedIn y empecé a ver la de cosas que publica Luis Pardo interesantes y luego efectivamente empecé a ver también en las fotos y en las cosas que habíamos publicado sobre él en Canal CEO anunciando este desayuno que siempre está muy sonriente. Así que seguro que eso ya indica algo sobre ese humanismo digital. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, un placer y gracias también por la invitación. Un saludo a todos. Pues vamos allá con las preguntas porque yo tengo muchas ganas de trasladarte alguna cuestión que me inquieta. Hace muy poco en Canal CEO entrevistábamos a un filósofo, a José Carlos Ruiz, y nos decía una cosa que nos llamó la atención, era también aquí en Canal CEO, nos decía, bueno, es que hay dos caminos
para llegar al cambio, ¿no? A ese concepto de cambio desde un punto de vista amplio, ¿no? A la transformación, pero también al cambio. Y nos decía, o por la obligación o por el convencimiento. Esos son los dos caminos, ¿no? Muchas empresas a raíz de la pandemia se han visto abocadas al segundo camino, ¿no? Al primero, más al de la obligación, ¿no? Y no tanto al del convencimiento, ¿no? Entonces me gustaría, desde tu experiencia, cómo convencer, cómo abrazar la tecnología para que todos vayamos por el camino del convencimiento, que al final hace que las cosas sean más naturales, ¿no? Es muy buena pregunta y muy buena reflexión de nuestro amigo filósofo. Antes de nada, quería dar sobre todo pues, muchos ánimos a quien todavía pues, haya tenido algún efecto colateral en esta pandemia, si alguien nos está escuchando, y sobre todo que estéis todo bien. En cuanto a ese concepto pues, de cómo abrazar la tecnología, y decías, ¿no? Pues por el convencimiento. Si algo distingue de verdad a los líderes en las compañías es el arte de persuadir. A mí me gusta mucho dar ejemplos, porque creo que los ejemplos nos ayudan a convencernos. Fijaros, yo si tuviera ahora delante un profesional o un directivo dentro de una compañía que tiene esas dudas de ese abrazo digital que tú mencionabas, Noemí, yo le diría cuál es el riesgo de no hacer nada y cuál es la oportunidad de hacer algo. Fíjate, a mí me gusta mucho en esos ejemplos no solo la opinática, sino los datos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestro mundo, que es el empresarial, si yo recojo del Fortune 500 desde el año 1970 a este año 2020, el Fortune 500 representa las 500 empresas más representativas en Estados Unidos, solo han sobrevivido el 12% de esas empresas. Es decir, que en un periodo de 50 años, el 88% de las empresas ya no están en ese Fortune 500. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues claramente por la falta de innovación y a partir del año 2000, de una forma muy definitiva, por la falta de innovación, en este caso digital. También, con esos ejemplos, le hablaría de cuáles son las empresas más importantes del mundo. Porque el top 100 empresas mundiales en este momento producen una facturación de 25,4 millones de dólares, que eso para que nos hagamos una idea, pues sería 21 veces pues el PIB de países como España, o 2 veces todo el PIB de China, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues dentro de ese top 100 hay un top 10. Bueno, y dentro de ese top 10 hay 7 compañías tecnológicas. Entonces, si no estás convencido de abrazar la tecnología digital con estos datos, ya no sé qué más datos puedo darte para que te convenzas. Pero también haré una reflexión más profunda. Y esto es lo de David y Goliat. Esta historia creo que nos puede servir. En esta historia yo podría poner ejemplos que son bastante recientes. Goliat era una empresa gigantesca que se llamaba Blockbuster, la cual, pues en este caso, pues lo que hacía era el alquiler de lo que conocemos como el vídeo de antes o el DVD. Esa compañía, para que nos hagamos una idea del tamaño, estamos hablando de una compañía que tenía 9.000 tiendas en el mundo, 80.000 trabajadores y un 25% de cuota mundial de todo este negocio. Estamos hablando de una compañía de más de 6.000 millones de euros, financieramente saludable, fuerte. Y David, una muy pequeña empresa californiana, buscando alguna ronda de capital y donde comenzó también, en este caso, a llevar un DVD en sobre a las casas. Bueno, este David se llama Netflix. La historia final ya la conocéis. Netflix, que empezó con esa distribución muy casera, supo ver una oportunidad de mercado. Y en esa historia, Netflix ahora tiene 130 millones de suscriptores, 200 países y una capitalización superior a 150.000 millones de dólares. Y Blockbuster, pues Blockbuster, como suelen decir en Estados Unidos, Chapter 11, en el año 2010 hizo quiebra. Y bueno, ¿y entonces en qué fallaron? ¿En qué falló Goliat? Pues básicamente algo muy fácil. Fallaron a la hora de ver la siguiente disrupción de su mercado, que es el streaming digital. Así es como pues, David ganó a Goliat, en este caso con una onda digital. Quiero decir otra vez más que ese convencimiento al cual se refería nuestro filósofo está lleno de historias y de datos
y son nuestras pequeñas y medianas empresas, en general, todas las empresas, y no importa el sector, que sí deben estar convencidos de abrazar esa digitalización, y no por otra cosa, sino porque los datos y la historia están ahí para revisarla. Qué bueno, Luis, nos has transportado a los de alguna generación, por lo menos las mías, nos has transportado a ese momento ya del beta al VHS hubo un paso, ¿no? Pero yo me he visto de repente en el videoclub de mi barrio mirando las pelis, que era súper aficionada al cine, y la verdad es que iba mucho al videoclub, y qué bueno que nos hayas transportado con un ejemplo tan claro, ¿no? Entre Netflix y... Bueno, me gustaría preguntarte una cosa, Luis, porque desde SAGE estáis en contacto con muchísimas pymes, y es verdad que las pymes españolas pues tienen una característica diferente a las pymes en otros países, son más pequeñas, y me gustaría preguntarte en este momento en el que antes hablábamos un momento en la antesala de si iba a haber adquisiciones, si iba a haber fusiones, si crees que realmente esta situación de crisis va a llevar a que las pymes españolas podamos crecer más, podamos ser menos micropymes, que es un factor interesante para la economía, o crees que es un momento en el que tenemos que ir más a la supervivencia, por lo tanto a rentabilidad, liquidez, ¿no? Que son factores claves, ¿no? Dicen los expertos en un momento de crisis, ¿no? Que la empresa no te muera por la caja, ¿no? La liquidez y la rentabilidad, y vamos a ver menos movimientos de fusiones, quizá de los que algunos esperan en los próximos años. En algunos sectores ya se están produciendo esas fusiones, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre ello. Pues sí, vamos a ver, son compatibles ambos dos. Estás hablando por un lado de supervivencia. En estos momentos es muy importante esa supervivencia, y luego estás hablando de futuro. Y el futuro puede pasar por adquisiciones, también por alianzas o por remodelos de esos propios negocios. En cuanto a la supervivencia, no hay ninguna duda que cash is king, la tesorería es el rey, y por lo tanto tener una saludable gestión financiera, y en este caso otra vez más la tesorería, un foco en ella, es muy importante. Para eso las empresas, sobre todo ante lo incierto y lo no preparado, como pueden ser los desastres naturales, un shock bursátil o una recesión, o en este caso una pandemia, lo primero que tienen que mirar siempre es cómo ajustar, en este caso, su estructura, también la de costes, a esta nueva situación. No hay que perder nunca de vista que las empresas que siempre tienen más resiliencia en cuanto a estas situaciones, digamos, atípicas, son aquellas en las cuales, uno, tienen esta salud financiera, pero, y más importante que ello, foco en los clientes. Una empresa clientecéntrica también es una empresa que tiene a las personas, y digo a los propios empleados de la compañía, en el centro de todas sus decisiones. Y luego, además, hay que seguir buscando el futuro. Y eso es un trabajo arduo, sobre todo cuando se está en un momento de crisis como el de ahora, pero hay que hacerlo. Hay que reservar tiempo del día, porque hay que pensar que las decisiones que tomamos hoy tendrán impacto en el futuro. Y esa reserva de tiempo en el día tiene que estar justamente identificando cuáles son esas oportunidades de negocio. Pueden ser adquisiciones. De hecho, es un momento en el cual ya veníamos pre-COVID, donde habían subido muchísimo las adquisiciones en muchos sectores. Hemos visto farmacéuticas como Pfizer adquirir a su mayor competidor. Vimos a Dell como adquiría a MCM por más de 67.000 millones de dólares. Nos hemos encontrado las fusiones y adquisiciones más inverosímiles, tanto en el mundo corporate y en las grandes compañías como en pequeñas y medianas empresas. Desde SAGE, donde tenemos pues, un ecosistema de distribuidores en el mundo, más de 50.000, hemos podido ver, sobre todo en el último lustro, en los últimos 5 años, cómo se han acelerado pues, estas fusiones y adquisiciones que han hecho pues, en el sector de la tecnología muchísimas pequeñas y medianas empresas. Hay que conocer siempre cuál es la ambición del negocio, hacia dónde se puede dirigir un nuevo modelo, que puede ser por expansión geográfica, por sinergias en producto o en talento. Cada uno tiene que decidir cuál es, digamos, ese foco de negocio. Por lo tanto, yo diría que hay 3 focos para cualquier pequeña y mediana empresa. Decía, sí, en estos momentos hay que revisar y ajustar los costes y focalizarse
en una tesorería lo más sana posible. Hay que tomar decisiones en cuanto a los clientes y el talento. Siempre lo más importante dentro de una compañía son las personas. Y tercero, buscar esas oportunidades de negocio que tendremos también en el futuro. Al fin y al cabo, pues cuando las empresas como las pequeñas y medianas se han encontrado, y si me permites la expresión, más bien desnudas, ¿no?, en este estado de alarma, porque quizás no se habían hecho algunos deberes antes. Y eso también es importante, no en este caso para pensar o si quieres para lamentarse de lo no hecho, pero sí como lecciones aprendidas de lo importante que es anticiparse. Eso es algo que nuestras pymes cada vez tienen que aprender más, es anticiparse, por ejemplo, en la digitalización, anticiparse en las nuevas formas de consumo de los clientes, anticiparse en las nuevas necesidades y luego después ser una empresa ágil. No importa el tamaño, no importa el sector, hay que crear una cultura y un empoderamiento dentro de los profesionales que permitan a la empresa ser muy ágil. Esos son también recetas que te permiten la supervivencia y el crecimiento en el futuro. Qué bueno, Luis, ¿no? El reto está ahí, ¿no? En supervivencia y a la vez futuro, ¿no? En dejar tiempo en nuestras agendas para pensar en el futuro. Me gustaría preguntarte, porque es verdad que luego ocurre que escuchamos muchas cosas de transformación, pero es humano protegernos frente a algunas amenazas, ¿no? Y en ocasiones los equipos y en las personas pues tienen cierto recelo, ¿no?, a la transformación o a cambios más profundos, ¿no? ¿Cómo se lucha contra eso? Tú que eres un líder de un gran número de personas, porque eso al final acaba ocurriendo en las organizaciones, que a veces hay cierto recelo. Desde luego, quien ha liderado cualquier organización sabe que hay dos grandes enemigos dentro de la compañía y son la complacencia y la resistencia. La complacencia de pensar que básicamente nuestro mundo pasado siempre era mejor y por lo tanto estamos en un momento bueno donde pues, hemos tenido un buen producto o servicio, donde creemos que lo tenemos todo bajo control y por lo tanto podemos seguir así. Esa es la idea, Luis, perdona, de la ilusión óptica que tú dices, que es una idea tuya de la ilusión óptica. ¿Es eso? Absolutamente. Es así, Noemí. Esto es lo de ver oasis donde no hay, ¿no? Y hay parte de ello en esa complacencia. Sobre todo, yo diría, y la complacencia no es un tema de empresa, es un tema de personas. En aquellas personas que han pensado que, bueno, pues habiendo tenido éxito en un momento determinado, por supuesto, pueden replicar y replicar esos momentos y siempre tendrán éxitos. Y eso no es así, porque como Heráclito nos dijo, el mundo sigue cambiando. Y luego está la resistencia. Y es ese factor humano tan natural, tan de nuestro ADN, de cuando tenemos un cambio delante, establecer esos modelos de resistencias. Esos dos factores, complacencia y resistencia, hay que romperlos. Hay que romperlos. De hecho, uno de los factores clave que yo he podido analizar con muchas de las empresas, especialmente con las pequeñas y medianas empresas que han tenido éxito, es, como hablaba antes, de esa agilidad, pero esa agilidad tiene que ver con la cultura de la empresa, el sentido de la urgencia, el saber que lo que hemos hecho y ha salido bien no va a permanecer así por el tiempo. Cuando hablamos de la adaptación al cambio, yo hablo mucho más que eso. Lo que estamos hablando es de liderar ese cambio, de crear ese cambio. No pueden haber negocios como yo digo en mi libro, ¿no?, de Viaje al Centro del Humanismo Digital, zombiness, que para mí es una mezcla de business y zombies. Muchos negocios que se han quedado, digamos, con un retardo en tomar muchas decisiones que saben que están ahí. ¿Por qué? Porque sus clientes lo piden, porque ven que el mercado cambia, porque la competencia está cambiando y, sin embargo, se quedan como meros espectadores pensando que llegarán tiempos mejores. Eso no puede ocurrir. Hay que tener el liderazgo y ese liderazgo se basa sobre todo en comunicar, comunicar y comunicar y crear una cultura que siempre, con ese sentido de urgencia, haga que la empresa esté dispuesta al cambio. Cuando el cambio se percibe dentro de una organización como algo positivo, ahí empieza realmente el principio del éxito en una empresa.
Qué bueno que introduzcas ya el tema del liderazgo, ¿no? Y tu interés por eso, ¿no? Porque a pesar de ser un CEO del sector tecnológico, tienes esa gran vocación para la escritura que decía yo al principio, y además hablas recientemente en tus artículos, he podido leer alguno muy centrado en mencionar que hay que rodearse de personas capaces de inspirar también a los demás, ¿no? Para ir un poco más allá. Me gustaría preguntarte en ese sentido, porque siempre en Canal CEO tratamos cuestiones de liderazgo, esos 4 atributos esenciales, 3 o 4, los que tú consideres, esos esenciales, sé que podemos tener muchos, ¿no? Tú apuntabas a la comunicación ahora, ¿no? Pero aquellos esenciales del líder y de los que tú analizas cuando te rodeas de determinadas personas en las que a lo mejor en los procesos de selección también estás involucrado y quieres conocer un poco esas habilidades clarísimas del líder en tu organización. ¿Cuáles serían? Para empezar, no hay un manual, porque cada persona es única y diferente y eso es maravilloso. Pero sí que te podría decir que hay algunos atributos que son muy valorados en cualquier organización. De hecho, si os fijáis en el propio World Economic Forum, cuando hablan de los skills, o más en concreto de los soft skills que se necesitaban en el año 2010 y luego lo hemos extrapolado al año 2020, han pasado solo 10 años, son unos soft skills que han cambiado muchísimo y que son muy apreciados, decía, pues, en cualquier organización. Para mí lo primero es la pasión. Es el optimismo, la energía. Y esto viene, si quieres, por una parte ya lo lleva digamos, la propia persona desde que nace, pero también se genera, también se crea, también se aprende. Y por lo tanto, esa pasión, que es lo que realmente mueve montañas, es vital. Segundo es personas que son capaces de resolver problemas complejos. Esa visualización de 360 grados de un problema y ver en esas mismas crisis, pues igual que el término japonés, que hay peligro y oportunidad, ver la oportunidad siempre hay. Por lo tanto, en esa resolución, que no es tanto desde un punto de vista técnico, sobre todo es humano, relacional, empático, emocional, es importantísimo que tenga estas soft skills la persona que se integra, ¿no? Como uno de esos atributos. El tercero que yo diría es ser un perenne curioso. La curiosidad es muy importante, porque la curiosidad te lleva a la creación de ideas, a la creatividad y sobre todo a la innovación. Y el cuarto punto, me has preguntado por 4, hay un término en anglosajón que me gusta mucho, que es accountability, y es que al final seas tú el responsable del objetivo, del proyecto, de la empresa, porque es muy fácil, digamos, cuando estamos en las organizaciones, pues mirar hacia el lado. Es decir, no ha salido el proyecto porque el mercado no ha funcionado como yo quería, porque es que el jefe, yo hubiera previsto. No funciona así. La accountability es uno realmente no solo sentirse, sino hacerse responsable. Y en ese hacerse responsable, pues quiere decir que hay que llevar un peso en las espaldas, pero es un peso maravilloso, que es esa responsabilidad de que todo funcione, de hacer lo mejor que puedes en tu área de responsabilidad, da igual la que tengas, y empujar hacia adelante, ¿no? Empujar hacia adelante. Yo diría que estos 4 pilares es algo que todas las empresas valoran muchísimo en el talento. Creo que a medida que ibas hablando todos hemos hecho un repaso o de nosotros mismos o de nuestros equipos, de si somos apasionados, si resolvemos conflictos y situaciones difíciles, si somos curiosos y si tenemos esa esencia de accountability, ¿no? Que decías. Me gustaría preguntarte, porque en tu obra hablas de los valores y de la ética. ¿Cómo identificas tú, Luis, cuando un negocio realmente tiene un propósito o tiene un valor real? Porque después en el día a día, muchas veces para cumplir determinados objetivos hay desvíos, ¿no? Nos desviamos a veces, ¿no? O puede ocurrir que nos desviemos, ¿no? A no ser que tengas un checklist clarísimo de cada decisión que tomas que vaya dirigida a tu propósito, ¿no? Explícame un poco todo, cómo ves la cuestión del propósito y de la ética, a la que dedicas parte especial en el libro también. Esencial. La pregunta, diría, es ¿qué empresa tiene sentido sin propósito? ¿O qué negocio es justificable sin ética? De hecho, el humanismo, que es una doctrina antropocéntrica, lo que está basada es realmente en la esencia del ser humano, buscando
y digo buscando, ejerciendo, accionando, para encontrar un mundo mejor. Por lo tanto, cualquier compañía tiene que tener un propósito más allá, siempre, de hacer dinero. Por supuesto, es una empresa cuando hace dinero, pero el verdadero valor está en sus comportamientos éticos y en ese humanismo. En este caso es muy fácil detectarlo, porque las empresas respiran el propósito. Y cuando digo respiran, es que lo ves en las acciones, no en lo que dices, sino en lo que haces. Un propósito tiene que ver con la sostenibilidad del planeta. Un propósito tiene que ver con ese mundo mejor. Y cada uno tiene que contar dentro de su empresa cómo hace eso. A veces es un microcosmos, ya vale. Y a veces tienen grandes planes a nivel mundial también. Por lo tanto, independientemente del tamaño, seguro que una muy pequeña empresa, a raíz de su negocio, puede ayudar, por ejemplo, a su comunidad o a su barrio. Una gran empresa igual puede ayudar también con el cambio climático. Cada uno, con su tamaño y con su actividad, tiene un propósito más allá, como decía, de generar cash. Y por lo tanto, eso es lo que da valor. Valor a la propia compañía, valor a los empleados y valor, no nos olvidemos, para todos los clientes, que de hecho los clientes, que somos cada vez más exigentes, queremos conocer el propósito de las empresas. Hoy además tenemos las ODS, es un regalo que nos ha hecho Naciones Unidas a todo el mundo, con esa Agenda 2030 y esos 17 propósitos. Hacer una compañía sostenible porque es un bien para todos, es no solo algo importante, sino imprescindible. Y repito, sin importar el tamaño ni el sector. Y en ello hablamos de la diversidad, de la inclusión, de cómo erradicar la pobreza, por cierto, de las alianzas, de la innovación, de un trabajo digno, de la calidad. Y ahí hay mucho trabajo, mucho camino por recorrer por parte de todos. Yo lo que animo es que si tenemos algunas de nuestras empresas que todavía no han desarrollado ese propósito, que se pongan a trabajar inmediatamente a ello, porque creo que hay pocas cosas, por no decir ahora ninguna, más importante que ella. Me gustaría preguntarte, Luis, también por la cuestión del teletrabajo, ¿no? Sé que en SAGE pues, diriges a más de 1.500 personas solo en España y en Portugal. No sé cómo lo habéis hecho, cómo crees que va a ser el futuro, no solo el de SAGE, sino el de muchísimas otras compañías que se encontrarán como vosotros, con espacios quizá pues, que veremos si vamos a necesitar, ¿no? Ese concepto que tú le llamas el flexiworking. Perdona que me avance, pero explícanos cómo ves, vamos a ir a esa semana de 3-2 o de 2-3 en poquito tiempo, en 1 año o 2 años vamos a ver crecer mucho el teletrabajo y cómo eso afectará a ese concepto que tú avanzabas de la diversidad, hablando concretamente de la diversidad de género, ¿no? Si eso nos va a permitir que esa situación de hombres y mujeres ante el teletrabajo pueda cambiar y, por lo tanto, igual que dicen que en la digitalización hemos hecho 5 años, ¿no? Hemos corrido 5 años, a ver si también en diversidad de género vamos a correr 5 años, ¿no? Gracias a que todos podamos teletrabajar y estructuramos esto de otro modo entre tareas de hombres y mujeres. Cuéntanos. Es un muy buen punto, Noemí. Como son varias preguntas, te voy a intentar responder en orden a ellas. Lo primero que hicimos en SAGE, pues en SAGE, primero que ya empezamos a trabajar en teleworking, en remoto, pero sobre todo en la cultura de este flexiworking al que te referías, que ahora explicaré con más detalle, hace más de una década. Entonces, para nosotros esto no ha sido ninguna novedad. Otra cosa es cómo nos hemos confinado en 24 horas, porque yo diría que hay que hacer una gran diferencia de tener flexiworking, donde se incluye pues, el trabajo en remoto, a estar confinados como hemos estado durante meses. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente en 24 horas y con una semana de antelación al momento del estado de alerta que tuvimos en este caso pues en España, luego hubo uno posterior en unos días en el caso de Portugal, y así te podría ir nombrando otros países como fueron Reino Unido, Francia, Estados Unidos, etcétera. Pues en este caso lo que hicimos es en 24 horas tener a todo el mundo en casa. O sea, lo más importante, como siempre, la prioridad es la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores en la compañía. Entonces, tener a todo el mundo en casa. Claro, pero tenerlos en casa, además, con los sistemas, el software y la tecnología necesaria para el mismo momento que estuviéramos en casa,
en ese mismo momento dar cobertura, y no en mínimos, sino en máximos, al 100% de todos nuestros clientes, de todos nuestros business partners, también a todos nuestros proveedores. Es decir, todos los stakeholders que teníamos alrededor de la compañía. Y así ha sido. Es decir, que desde el minuto 1 hemos podido dar esa cobertura. Lo único que hemos recibido durante este tiempo son miles y miles y miles de agradecimientos pues, de nuestros clientes por haber seguido funcionando, por haberles ayudado y por seguir cerca de todos ellos. Y a la vez también pues, hemos recibido miles de agradecimientos de nuestros propios colaboradores, los cuales se han sentido siempre muy seguros. Además de ello, tenemos que decir que en nuestro caso pues, no hemos hecho ninguna salida de personal por COVID-19, al revés. Lo que hemos buscado es dar la tranquilidad a todos nuestros colaboradores en estos momentos de mucho estrés también para todos ellos. Además de eso, lo que hemos propiciado es una batería de iniciativas muy importante, porque para poder dar ese servicio y hacerlo desde casa, para muchos ha sido nuevo, a pesar de que, como te decía, llevamos ya con teleworking más de 10 años, pero una cosa es hacer teleworking estando media tarde o un día en casa y otra es estar todos los días, todas las semanas. Y, por supuesto, eso dando pues, esa cobertura, como te decía, a 100% con nuestros clientes. Entonces, a partir de ahí, en esa batería de iniciativas hemos ayudado mucho a nuestros colaboradores. ¿Cómo? Pues nos hemos propiciado de nueva ergonomía que necesitaban. Es decir, hemos hecho una encuesta persona por persona para saber si está viviendo solo, si está viviendo en compañía, si tiene luz o no tiene luz en donde está trabajando, si necesita otra pantalla además de la que tiene porque pues, se le está cansando la vista, algunas situaciones personales. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con todo eso y con todas nuestras personas. Tenemos que hacer preguntas siempre dentro de GDPR y con el consentimiento, pero preguntas muy personales que ayudan al final a que la empresa pueda poner los medios para que esa persona pueda estar más cómoda y trabajando mejor dentro de su casa. Así que ha sido un trabajo uno por uno que, repito, hemos hecho en este periodo. Y luego, además, no hemos parado, sobre todo, con nuestra fundación. Para que os hagáis una idea, hemos aportado más de 31.000 horas de voluntariado, hemos trabajado con muchas ONGs. Algunas, por ejemplo, una de las ONGs con la que hemos trabajado es para, digamos, apoyo psicológico en estos momentos, pues para las personas que han pasado la enfermedad, para los que no lo han pasado, pero están muy estresados en su casa trabajando por circunstancias varias. Hemos trabajado también con Future Makers, que es una iniciativa increíble donde estamos formando a jóvenes en riesgo de exclusión social, en Python, en inteligencia artificial. Bueno, así me podría pasar hablando, pues la verdad, mucho tiempo. Os invito también a que veáis en sage.com muchas de las iniciativas que hemos hecho. Luego me hablabas de toda esta parte de flexiworking, ¿no? Es decir, bueno, ¿hacia dónde nos lleva este momento? ¿Cómo, digamos, COVID-19 ha acelerado, pues, cloud computing ha acelerado este momento? Sí, efectivamente, si miro 2019, el ratio que teníamos en España era aproximadamente del 4% de la fuerza laboral haciendo trabajo en remoto, y prácticamente a partir del día 14 de marzo era ya casi el 40% de la fuerza laboral haciendo trabajo en remoto. Entonces, claro, ha sido un salto brutal. Bien, en todo eso hay que decir que ha sido un salto brutal poco preparado, muy poco preparado. De hecho, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, nosotros hicimos una encuesta el mismo momento que ya teníamos información de que podía esta pandemia pues, extenderse, en este caso, a España. Habíamos hablado con otras empresas en Italia, en China. Parecía que esto podía llegar también aquí, aunque no queríamos creerlo, pero sí, esto estaba llegando. En ese mismo momento hicimos una encuesta en 24 horas donde estábamos preguntando a cuántos de nuestros clientes estaban preparados para hacer todo esto. Y nos dimos cuenta que más de la mitad en ese momento no estaban preparados, no estaban preparados. Y también en otras 24 horas realizamos una serie un elenco, ¿no? de webinars, de formación, también accesos de módulo en remoto para aquellos clientes que tenían un software y no podían acceder a ello. Entonces, hemos hecho todo eso. Y luego han habido formaciones explicando cómo se hace esto de teletrabajo, porque teletrabajo hay que crear una cultura. Esto es muy importante en una compañía cuando vas a empezar esta digamos, nueva forma de trabajar, crear esa cultura. Y la cultura se crea con una visión de los líderes, donde lo importante aquí en ese flexiworking es
el empoderamiento del empleado, la conciliación laboral, el también tener muy claro que es importante la meritocracia y, por lo tanto, tú estás confiando en que la persona está haciendo su trabajo. El presencialismo no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Estamos diciendo que nuestra tecnología es 24/7 y, por lo tanto, si es 24/7 te permite estar donde quieras. ¿Por qué no puedes estar en tu casa? No quiere decir con eso que la oficina haya perdido valor, pero tampoco que sea el único valor. De hecho, puedes hacer reuniones y meetings en la oficina, sí, también en casa del cliente, también desde tu casa, o, por qué no, en una terraza o en Puigcerdá, como puedes estar tú en este Te has chivado, te has chivado. Entonces, quiero decir que creo que es muy bueno pensar que cualquier sitio es bueno, como tenemos hoy el buen ejemplo de estar juntos, de poder trabajar, pero eso pasa por crear esa cultura inicial que te decía. Hay que confiar siempre en que tu colaborador está haciendo ese trabajo. Y luego, además, tener ese empoderamiento. El empoderamiento del empleado es algo importantísimo en el siglo XXI. Cuando hablamos de las jerarquías planas, no es tanto por el organigrama. Empiezan otra vez con la confianza de que cada colaborador y su meritocracia le harán progresar. Por tanto, Flexiworking es el futuro. Tenemos ya la tecnología, ahora hay que crear la cultura. Por supuesto, hay que tener los dispositivos y una infraestructura que permita todo ello. Pero eso al final es una consecuencia. Como bien sabéis, y lo he repetido en muchas ocasiones, la tecnología siempre es un medio y el fin es siempre el ser humano. Si quieres apuntar ahora, Luis, el tema de la diversidad, o paso a otra pregunta, el tema de cómo va a afectar el teletrabajo con el tema de la diversidad, que sé que te gusta mucho la parte del liderazgo inclusivo, ¿no? Y que crees que es uno de los ejes. También nosotros tenemos una iniciativa muy enfocada a la diversidad y me encantaría conocer tu opinión. Correcto. Diría algo más, diversidad e inclusión. Diversidad, si nadie conoce cuál es la diferencia, yo diría que es cuando invitan al baile a cualquiera. Te han invitado a una fiesta de baile a cualquiera, pero la inclusión es que te saquen a bailar. Entonces, cuando hablamos de diversidad e inclusión, últimamente se ha centrado todo eso en el género, y es muy importante el género, además de la raza, la cultura, la religión, el diferente background, la edad, la experiencia. Por lo tanto, cuanto más diversas e inclusivas sean las compañías, primero, son, otra vez más, empresas con propósito. Segundo, son empresas que tendrán siempre mayores posibilidades de éxito, porque en la diversidad y en la inclusión es donde se pueden encontrar los diferentes ángulos de vista, donde se pueden encontrar diferentes tipos de energía, de visiones, de experiencias que nutren sin ninguna duda la cultura de la compañía y también los modelos de negocio. Y eso además refleja también a nuestros clientes. Nuestros clientes son muy diversos. Por lo tanto, si queremos crear una compañía cliente céntrica, tenemos que tener siempre esta, no solo cultura, sino esta diversidad y esta inclusividad dentro de la propia. En SAGE, sin ir más lejos, tenemos incluso un comité de diversidad e inclusión mundial al cual yo pertenezco y estoy muy orgulloso, y donde empleamos muchísimo tiempo, energía, dinero y sobre todo pues muchas comunicaciones con nuestras personas para que cada vez cada miembro que pertenece a una compañía fomente esa diversidad y esa inclusión. Yo pienso que estamos en un mejor camino. Hay muchas de las empresas y también algunas de las pymes en las cuales ya oigo en sus discursos y también veo en sus acciones más diversidad y más inclusión. Y si eso va a ayudar la tecnología, mira, la tecnología, repito, es el medio. Lo más importante es que los líderes de las compañías lo empujen y eso sí, se puedan apoyar en la tecnología como estamos haciendo ahora. Eso siempre puede facilitar, por ejemplo, la parte de la conciliación laboral, no solo en eso, sino también donde trabajan las personas, pues puede facilitar mayor diversidad de género, por ejemplo, y mayor inclusividad en cualquier aspecto. Sí es un facilitador, pero no es la tecnología, en este caso, quien va a dar un cambio de 180 grados a ello, sino, otra vez más, las personas, y quiero decir muy en concreto, al principio, siempre, liderar, por ejemplo, los líderes de las organizaciones. Me gustaría, a raíz de que tú dices esto de que la tecnología es el medio,
acabas de comentarlo y que la toma de decisiones quizá está más en las personas, pero me gustaría preguntarte porque en el estado de alarma hemos visto muchas de las libertades que se han limitado y también hemos aceptado algunas medidas y algunas aplicaciones tecnológicas y demás, concesión de información, que en otras circunstancias quizás nos hubieran parecido algo abusivas, ¿no? Dentro de esa visión ética de la tecnología que tú promueves, de que la tecnología pues, realmente nos debe hacer la vida más sencilla a todos, ¿cómo preservamos esa intimidad o ese derecho de los ciudadanos? Ese tecnología versus privacidad, apps, explícame un poco cómo va a quedar todo eso. Pues es el gran debate. De hecho, dedico pues, prácticamente un capítulo en mi libro a hablar de ello. De hecho, cuando aparecieron los grandes cambios tecnológicos, que habían dos velocidades, a mí me gusta mucho ejemplificar gráficamente. Si nos fijamos, pues cómo es el desarrollo, en este caso, pues de nuestra forma de pensar, es secuencial. Necesitamos ir acumulando conocimientos y experiencias e ir añadiéndolos en nuestro cerebro. No solo el reptiliano, que nos da casi un impulso, sino en el del neocórtex, donde vamos adquiriendo esa experiencia y, por lo tanto, nos facilita esa toma de decisiones. Por otro lado, la tecnología es exponencial. De hecho, hay un momento donde las curvas hacen una tangente y se cortan, porque la tecnología lo que está permitiendo, a través de la inteligencia artificial, de cloud computing, big data, todas estas grandes revoluciones 4.0 que conocemos, están permitiendo una velocidad, en este caso valga la redundancia, exponencial, mientras que nuestro cerebro es lineal. Nuestro cerebro lineal sirve de muchas cosas, porque no tendrá la velocidad exponencial que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial a la que me refería, pero sí tiene esa linealidad que le permite, además, en base a esa experiencia, tomar las decisiones humanistas más importantes. Y ahí están los grandes debates que no pueden ser nunca sustituidos por esa tecnología exponencial. Por ejemplo, ¿qué es privado y qué es público? O que debe anteponerse a lo privado o a lo público, en este caso, como hemos tenido en COVID-19, cuando estamos hablando de la salud de las personas, no solo de la mía. Estás hablando de la salud de tu familia, de la salud de tus vecinos y de la salud de la sociedad en general. Y por lo tanto, en ese momento, público-privado, privado-público, ahí ha habido un gran debate que ha estado en la Comisión Económica Europea, que ha estado también en el mundo. Por ejemplo, el app de trazabilidad para COVID-19. Pero no solo eso. ¿Cuál es el rol de la empresa? ¿Dónde están también los límites de la comunicación? Y esto lo hemos visto con las fake news o también con las declaraciones propias o impropias. ¿Quién decide cuándo son una o la otra en las redes sociales? Hemos hablado también de los recursos. Si los recursos, en este caso tecnológicos, son los míos o me apoyo en los de otros. Y entonces, ¿qué permiso tengo para ello? ¿Tenemos que hacer traza o no de blockchain? Hombre, blockchain teóricamente tiene su propia traza, pero entonces los organismos de los bancos centrales están diciendo si tiene que haber al final una intermediación. Vuelve a aparecer otro debate plenamente humanista, porque eso tiene una unión con los derechos, y en este caso con las leyes romanas que hemos evolucionado hasta nuestros días de hoy. Y así podría seguir hablándote del rol del Estado y del gobierno frente a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho la tecnología y esa exponencialidad a la que me he referido antes, Noemí, es que ha puesto estos debates filosóficos, yo diría presocráticos, encima del tablero. Porque cuando, por ejemplo, creamos una compañía biotecnológica, lo más importante en ese mismo momento es la ética que va a tener esa compañía, o la bioética, si la queremos llamar de otra manera. Porque cualquier digitalización o tecnología, innovación embebida I+D+I de esa biotecnología tiene que estar hecha otra vez con ese fin que es crear un mundo mejor y que sea bueno para las personas. Eso siempre estará en el debate y son buenos ejemplos los que hemos vivido ahora en este momento de pandemia. Antes de dar paso a que seguro que sobre este tema del humanismo, que sé que le gusta a Josep Miquel Piqué, director de internacionalización y de empresa de la SAI y presidente de Tecnova, seguro que él sobre humanismo tendrá alguna pregunta y veo también alguna en el chat, pero antes de eso me gustaría hacerte la última pregunta y va precisamente de innovación. Durante años
hemos hablado pues, de los departamentos de I+D de las empresas, ¿no? Y parecía que solo era para algunos, ¿no? Esto de innovar. Por suerte ya hemos avanzado, ya sabemos que los sueños, que podemos soñar, ¿no? Y que podemos soñar desde pymes pequeñitas, muy pequeñas, desde el ecosistema de las startups nos ha enseñado a soñar. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la innovación en tiempos de crisis? ¿La necesidad y el ingenio se dispara y entonces vamos a ser todos más innovadores a la hora de buscar modelos de negocio, a la hora de hacer que nuestras empresas crezcan? ¿O realmente a veces la falta, ¿no? la falta de esa tesorería, ¿no? De la que hablabas antes, o eso puede realmente ser un freno, o esa situación a veces un poco de energía amorfa, que digo yo, ¿no? De no poder salir adelante, ¿no? De tener cierta frustración puede hacer que no innovemos en tiempos de crisis? Cuéntanos un poco cómo ves la situación actualmente. ¿Hacia dónde vamos? Mira, Noemí, yo estoy en contacto diario con profesionales y con las empresas. A mí me mueve sobre todo los clientes, los que pasan por momentos difíciles, los que lo están haciendo muy bien. Da igual, cualquiera de ellos tiene una experiencia y un background de mucho valor. Yo te diría que sí, el hambre y la necesidad desde luego llevan a otro nivel la creatividad y la imaginación en cualquier compañía, porque eso es humano. Es decir, en los momentos más difíciles nos aparecen ideas que no hubiéramos pensado en un momento, digamos, de confort o donde no tendríamos pues, ningún riesgo. Hay dos series de impulsos, están estudiados científicamente. El primero es muy emocional, donde pues, las emociones a veces nublan, y es normal, porque nos dejamos llevar por nuestro, digamos, sistema límbico, en el cual pues enseguida tenemos que hacer una reacción, ¿no? Eso es como cuando pues, te encuentras, yo que soy muy aficionado a África, pues si te encuentras en un safari a pie, como yo he hecho muchas veces, y en el momento más inesperado pues te encuentras una manada de leones. Entonces el límbico lo que te dice es hacia dónde corro, ¿no? Esto es lo primero que haces. Pero en ese mismo momento pasan unos segundos y empiezas a analizar cuál es la situación o la mejor situación, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas este reto que tienes delante? ¿Cómo manejas los tiempos? ¿Cuáles son las alternativas que tienes? Porque además de correr, tienes más alternativas. Entonces, llega un momento de ese proceso de reflexión para llegar a una acción. Esto es muy importante, llegar siempre a la ejecución, ¿eh? Siempre es más importante una ejecución perfecta que una estrategia perfecta. Las estrategias son siempre imperfectas, pero la ejecución podemos hacer mucho en ella. Entonces, en ese caso, lo que diría es, bueno, pues hay que pensar, digamos, rápido, pero no dejarnos llevar solo por el límbico. Entonces, en esos momentos de necesidad se ocurren, ¿no? Como decía antes, y lo he podido constatar con muchas empresas, donde se han hecho planteamientos que en otros momentos no se habían hecho. No se los habían hecho. Por ejemplo, ahora hay empresas que se han llegado a plantear y dicen, bueno, pues estoy viendo que con teletrabajo estoy funcionando mejor o soy más productivo. Y no había creído en eso. Y ni siquiera me lo había planteado como una parte de, digamos, de mi forma de trabajar o mi estructura empresarial. Y ahora se lo plantea. Otro está en los clientes. A través de estos momentos difíciles, yo he podido constatar, como por ejemplo uno de nuestros clientes, que es un restaurante en Madrid, que no había pensado en ese momento en su e-commerce, ha decidido poner la plataforma, lo ha hecho con un software de SAGE, y en ese mismo momento ha empezado a vender la comida a las casas, como sabéis, lo han hecho muchos negocios, luego a través de unas plataformas, las cuales hacen el entregable, la logística, pero ha podido desarrollar su catálogo, en este caso de menús, etcétera, para servir a las casas. Por cierto, también lo ha hecho como ONG para algunas casas, pero como negocio. Y nunca había pensado que ahora el 40% de su negocio, por cierto, ahora que hemos vuelto a esta desescalada, ya es e-commerce. Lo digo como un ejemplo de que efectivamente pues, las situaciones más difíciles hacen crecer el ingenio. Pero ahí vuelvo a un comentario que se puede hacer antes. Creo que este estado de sentido de urgencia es un gran factor de éxito para muchas pequeñas y medianas empresas. Decía que uno de los grandes enemigos entre ellos era la complacencia. Hay que pensar siempre qué podemos mejorar, qué puede cambiar en el mercado, dónde están las nuevas oportunidades, sobre todo en empresas incluso que van bien. Mira, te voy a dar un ejemplo. Una compañía que seguro que será reconocida por todos, ¿no? Los que sean más aficionados al running o al deporte, pues hablaría, por ejemplo, de Adidas o de Nike, dos marcas muy conocidas. Y, hombre, si ves
los ingresos de estas compañías o sus estados financieros, digo, oye, son compañías sólidas. Entonces, ¿por qué Adidas se ha puesto a fabricar en 3D ahora las nuevas zapatillas? Ha aprovechado el Factoring Adaptive, que se llama, para hacer estas zapatillas en 3D. Bueno, entre otras cosas, porque está haciendo productos en 3 días que antes hacían en 3 semanas y llega a diseños muy novedosos, sobre todo para los nuevos jóvenes y millennials, también la generación Z, que están ahora pues, en pleno furor. ¿O por qué Nike? Ahora ha optado por las CryptoKicks, que básicamente es una tecnología blockchain que ha introducido dentro de sus zapatillas, las cuales pues te permiten, primero, evitar la falsificación de cualquier zapatilla Nike, pero es que además de ello tiene una nueva relación con el cliente, donde sabe qué hace, cómo hace y le puede enviar promociones exclusivas a esos clientes. Por lo tanto, estamos hablando de compañías que no tendrían esa necesidad, en este caso, de pensar en esa innovación y recogen ese sentido de urgencia de saber, el mundo cambia, debo cambiar yo también y, por lo tanto, debo innovar. En los momentos de crisis, esa innovación sí llega, pero es importante que cuando te llega por una necesidad tengas antes esa capacidad de anticipación que he comentado y, por lo que decía antes, también una sólida estructura financiera que te permita que esas ideas las puedas llevar a cabo. Por lo tanto, hablaría mucho del trabajo que hay que hacer antes de que te llegue ese momento inesperado. Qué interesante, Luis. Acabo de pensar que tendré que irme a Nike o Adidas, porque yo que soy de ASICS, igual a ver, voy a tener que ver qué tecnología utilizan. Voy a dar paso, tenemos 2 preguntas muy interesantes en el panel, pero me gustaría antes dar paso a Josep Miquel Piqué para alguna cuestión a preguntarte, a trasladarte. Bueno, en cualquier caso vamos a dar respuesta a la audiencia, pero obviamente, y como estoy aquí en el panel y puedo tener esta interacción directa con Luis, la verdad es que escuchándole está claro que hay 2 lógicas, ¿no? La innovación por necesidad y la innovación por oportunidad. Pero también está la innovación por responsabilidad, ¿no? Es decir, un directivo que dice, oye, si voy bien, yo este año salvo los números, delante de mi comité o mis accionistas les puedo dar. Otra cosa es la conciencia de, oye, lo puedo hacer mejor, puedo hacer más cosas y, sobre todo, yendo ya a la lógica de gestión, está claro que las tecnologías seguramente, como están cambiando las formas de organizarnos, las formas de relacionarnos con los clientes, la forma de producirnos, la forma de interaccionar, ahí, Luis, querría que dieras, ya lo has comentado, pero dar un poquito más de luz al respecto, ¿no? COVID ha sido un gran test global de cómo realmente podemos vivir sin un mundo físico en un mundo digital. Obviamente este no es el mundo normal, pero hemos hecho ese test y ese test nos ha permitido aprender y hacer conductas. Ahora la pena sería que volviéramos al pre-COVID, ¿no? Es decir, que el post-COVID fuera al pre-COVID, ¿no? No solo desde una óptica sanitaria, sino también desde una óptica organizativa. Por eso, mi pregunta va sobre todo en la cultura organizativa. Claro, una cultura digital, y parafraseo y referencio a Jorge Wagensberg, ¿no? que decía que cultura es todo aquello que no se transmite por canal genético. Por lo tanto, la tecnología es cultura. Internet es cultura, ya es parte de nosotros. Y además, en este sentido, el punto crítico es cómo yo puedo seguir con ese espíritu de cultura organizativa habiendo quitado un elemento que quizá dentro de la cultura organizativa estaba en la zona del café para poder realmente interactuar. Ya no digo una cultura productiva, desde la óptica de eficiencia, eficacia, que efectivamente el mundo digital es mucho más efectivo. ¿Dónde y cómo vamos a transmitir cultura? ¿De qué forma vamos a poder realmente desarrollar? Y sobre todo, cómo los directivos, que al final Canal CEO es ese mensaje para directivos, pueden realmente entender esa nueva normalidad también entendido como la cultura que vamos a vivir en un mundo cada vez más digitalizado. Peter Drucker decía que la cultura se come para desayunar a la estrategia. Y así es, y así ha sido demostrado. Por lo tanto, como tú bien estás indicando, Josep Miquel, la cultura es donde comienza todo en una organización. Y eso hay que crearlo, hay que fomentarlo, hay que invertir en ello. De hecho, una de las primeras temas que se abarcan cuando hay una adquisición, antes hablábamos de fusiones y adquisiciones, es conocer cuál es la cultura de la empresa. Esta cultura, que ahora podemos decir también cultura digital, la digitalización es una parte que debe estar embebida dentro de estas nuevas formas de hacer. La cultura, sobre todo, son
comportamientos. Esos comportamientos siempre son top-down. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y no hay que dejarlo en manos de terceros. Hay que tener la propiedad de esa cultura, la responsabilidad de la misma y saber qué cultura queremos en la compañía. Es muy fácil entender la cultura de la compañía. Solo hace falta pasarse pues, entre 1 minuto y 20 minutos paseando por sus oficinas, hablando con los líderes y enseguida respiras esa cultura de la compañía. De hecho, los puntos más importantes de atracción de talento y de retención del mismo es la cultura de esa compañía. En este caso, lo primero que debe partir, y ahora tú me preguntabas por el mundo digital, es de una visión del líder en cuanto a la digitalización. Es importante para el negocio estratégicamente, como modelo de negocio, y cómo capacita al talento que hay dentro, porque si no, lo que va a hacer es 2 ligas dentro de una propia compañía. Es decir, los alfabetos digitales y los analfabetos digitales. Y eso es lo peor que se puede hacer dentro de una compañía, tener 2 ligas. Por lo tanto, hay que crear esa cultura inclusiva donde todos pueden jugar un rol en este nuevo mundo digital. Segundo que hay que hacer en esa cultura es liderar con el ejemplo. Yo, por ejemplo, me he reunido pues, con consejos de administración, con profesionales de otras empresas. No, nosotros en mi empresa somos muy innovadores y hemos abrazado ya la tecnología y bla, 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 bla. Entonces tengo 2 pruebas de algodón si os puede servir. La primera es entrar dentro del comité de dirección o del consejo de administración y que me digan qué persona entiende tecnología y de digitalización. Porque si no tienes a ninguna, lo estás predicando en el desierto. Y la segunda prueba es enséñame el balance y dime cuánto has invertido en la formación de los empleados en campos digitales y cuánto has invertido en tecnología, innovación o en I+D+I dentro de tu propia compañía. Si en esa partida vemos algún número, podré creer lo que estás diciendo. Si no vemos ningún número, vuelves otra vez a predicar en el desierto. Y todo eso al final es que es un boomerang que va contra la propia empresa. Creo que hablar solo de digitalización o de cómo vamos a abrazar el futuro no tiene sentido. Aquí, como siempre yo digo, liderar es hacer. Y hacer quiere decir tener personas en los consejos y en los comités que nos puedan aportar ese granito de arena tan importante que cambien esa cultura hacia un mundo digital y proveer de esa formación y en esa formación con el convencimiento a todos los empleados de que esa tecnología, pasando, digamos, de una organización analógica a una organización digital, va a ser beneficioso para todos ellos. No creando esas 2 ligas que yo decía, sino va a ser beneficioso. Eso hay que explicarlo, hay que comunicarlo, hay que hipercomunicarlo. También no convencemos a la primera, es normal, tenemos que persuadir. Y después, como decía, dedicar partidas de inversión a esa formación y, por supuesto, a esa innovación. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Luis. Estamos fuera de tiempo, pero hay 2 preguntas que me parecen muy interesantes. Espero que a los que están hoy conectados a Canal CEO no les importe que acabemos unos minutos más tarde. Me gustaría dar traslado a una de ellas primero. Pregunta una persona, Luis, para ti. Si seguirá siendo aplicable el paradigma piensa globalmente y actúa localmente. Más que nunca. La globalización no excluye, digamos, las culturas y en este caso también pues, la idiosincrasia de cada uno de los países. No en vano, no solo por la parte de compliance, donde también tenemos diferentes regulaciones. Hay regulaciones, como bien sabéis, pues en este caso nosotros como miembro de la Comunidad Económica Europea, que son europeas, pero luego tenemos otras que son particulares del país, y no solo del país, incluso de la región. Pero eso es solo una parte. Importa muchísimo ese sabor local. El sabor local es totalmente complementario con la globalización. Cuando hablamos de queremos un mundo mejor, el mundo mejor muchas veces empieza por tu propio barrio y tu propio vecindario. Y cada uno tiene que ser corresponsable digamos, de ese apoyo hacia ese mundo mejor. Y en la localidad también, yo no quiero ver eso como los nacionalismos, si va por ahí la pregunta, en este caso de nuestra persona que la ha hecho. No, para nada. La globalización es un camino que ya ha comenzado y seguirá hacia adelante. La digitalización tampoco tiene vuelta atrás y eso no excluye, repito, de tener todos esos sabores maravillosos locales, porque
no hay nada más único y diferente que las propias personas que conforman países, regiones, incluso vecindarios. Por lo tanto, eso tiene que seguir, eso nos hace humanos, nos hace diferentes, nos hace, digamos, ese punto, o damos ese punto, ¿no?, de color al mundo, y eso tiene que seguir así y seguirá así. Y por lo tanto, yo lo que no quiero ver, como siempre, creo que últimamente se están poniendo de moda, digamos, conceptos de yin y yang, y el mundo tiene un abanico de colores que no es ni blanco ni negro. Luis, te preguntan como líder, pero como hombre también, te lo pregunta Ángela, ¿no? Es verdad que la experiencia vivida en el confinamiento, en el teletrabajo, parece que ha recaído en la mujer. Yo te apuntaba antes un tema de diversidad. Nos pregunta, ¿qué recomiendas tú en temas de diversidad de género para que no se siga produciendo lo que ha ocurrido? ¿Qué pueden hacer los CEOs de las empresas? Y si podrías desarrollar un poco más cómo abordar ese empoderamiento del que hacías referencia antes, ¿no? En el teletrabajo, cuando has hablado, me imagino que se refiere a eso, cuando hablabas en el teletrabajo de la importancia del empoderamiento, de esos espacios de confianza, pues ¿qué tiene que hacer el CEO o el directivo para poner en el centro a los trabajadores y conseguir ese empoderamiento? Son dos preguntas, la de género y esta otra del empoderamiento. Si puede ser lo más breve posible, sé que estamos fuera de tiempo, me interesan mucho esas preguntas y a la persona que nos pregunta también, pero vamos a ver si podemos hacerlo de forma breve. Luis. Gracias, Ángela, por la pregunta. En cuanto al género, lo primero es liderar, decía siempre con el ejemplo, tienes que tener personas dentro del comité de dirección, tienes que tener los protocolos, cualquiera puede asumir cualquier responsabilidad dentro de la compañía, no importa el género, y repito, no solo el género, estamos hablando de raza, edad, un montón de factores. Tienes además que ocuparte de promocionar digamos, todo ello dentro de la compañía, y promocionarlo quiero decir embeberlo dentro de la cultura, tener como, te daba el ejemplo en SAGE, tener un comité dedicado a todo ello, donde, por cierto, en este comité tenemos personas de diferentes razas, LGTB, por género, es decir, tenemos todo ello, que son esas personas que tienen que además ayudar, ¿sabes? Son embajadores dentro de la propia compañía para que eso suceda. Y luego, todo ello también teniendo esa sensibilidad, invirtiendo en las personas para que todo esto suceda, ¿no? Es decir, que no solo desde el punto de vista, repito, más legal, ¿no? Pues cubrir una cuota o temas que tienen que ver más con estipulaciones que pueden hacer gobiernos más a nivel europeo, o luego, si quieres, en cada una de las naciones, ¿no? Sabéis que hay una cuota, por ejemplo, en los consejos de administración. Eso para mí es básicamente una regulación. Lo importante es cómo se empodera, en este caso, cómo se promociona pues, la mujer y la inclusividad, decía antes, en muchos aspectos dentro de la compañía, liderando otra vez con el ejemplo. Lo segundo, en ese empoderamiento, tiene que ver cómo son tus estructuras y cómo es esa cultura. Si la cultura está basada en la dirección y control, pues desde luego, por mucho que hables tú del empoderamiento, no estás haciendo nada en ese sentido. Al revés, es dejar espacios para esa confianza, y esa confianza se basa en los resultados. Los resultados que tienen que tener, pues en este caso, en las compañías, todos los colaboradores, tienen un objetivo, tienen un KPI, tienes que tener las vías de comunicación donde se pueda hablar. Por ejemplo, cuando están en las revisiones de feedback, ¿no? Esto es muy importante. Cuando haces una revisión de feedback con un empleado, el empoderamiento está sobre todo en que cuando llegas a esas conversaciones que tienen que ocurrir. Yo, no sé, he conocido en empresas que me han dicho, bueno, pues no sé, llevo aquí un año y no he conocido a mi jefe. ¿Cómo que no lo has conocido? Sí, he hablado 2 veces con él para que me envíe 2 instrucciones y me ha enviado 4 emails. Esto no puede ser. O sea, los managers, el 80% de su tiempo tiene que estar hablando con las personas. Por lo tanto, cuando hay un feedback es para decir todo lo positivo que ha hecho, cómo puedo ayudar a la persona. Y si hay una persona pues, que tiene muy bajo performance, pues habrá que ayudarla a que llegue a ese nivel de performance. Entonces, ¿cómo gestionamos todo ello? Lleva al empoderamiento al final, porque se crean relaciones, confianza, y por lo tanto, tanto desde el punto de vista del manager como del profesional que está ejerciendo su labor, hay esos vínculos, decía, de confianza, y por lo tanto todo fluye. Pero eso hay que trabajar, hay que poner tiempo en ello. Si quieres algún sistema también de la traza de que las conversaciones a veces han ocurrido al principio, ¿no? Para ver que la dinámica funciona, pero luego enseguida ya es parte de la cultura y del quehacer de esa compañía.
Luis, un placer escucharte, muchísimas gracias, has dicho cosas muy interesantes, me quedo de todo lo que has dicho, he apuntado un montón, pero me quedo con esa idea de Heráclito, ¿no? De que el mundo sigue cambiando y por lo tanto tenemos que conversar con CEOs y con líderes como tú. Quisiera dar las gracias de nuevo a La Salle por hacer posible estos desayunos, también a Ibis Computer, a Nacex y a Number 16, porque hacen posible que estemos cada semana, cada mes continuamente hablando de liderazgo. Gracias a todos los que nos habéis seguido en canalceo.com, si no os habéis dado de alta aún en el newsletter de Canal CEO, os animo a que lo hagáis y así seguiremos en contacto. Luis, ahora puedo decir que además de ese CEO sonriente que publica cosas interesantes en redes, pues además puedo añadir que eres un CEO con una tan agradable y tan interesante conversación al que estaré encantada de poder volver a entrevistar en alguna ocasión. Y ya pues nada más, a los que habéis estado con nosotros, deciros que nos vemos en septiembre, que ya veremos cómo, que tenemos muchas ganas en La Salle y en Canal CEO de vernos en presencial, pero también de seguir difundiendo contenidos en lo digital. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un excelente fin de semana. Muy bien, gracias. Buen fin de semana. Venga. Buen fin de Y semana. buen verano. Buen verano. Chao. Feliz Buen verano. Venga. Buen verano. Venga.